Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar en el curso, en el cual vamos a seguir conociendo, vamos a seguir observando cierta información correspondiente a la materia, para que ustedes puedan llegar a seguir y sigan asimilando, perdón, todos estos conocimientos que resultan totalmente elementales para su buen desenvolvimiento, ¿sí? En el ámbito oratorio, como ustedes ya conocen, es uno de los factores elementales para un abogado, siendo totalmente esencial que puedan ir cubriendo cualquier tipo de vacío, de falencia o incluso de aprendizaje, ¿no? Porque a veces vemos algo nuevo que nos resulta interesante y que es importante que nosotros lo sigamos desarrollando de esta manera. Sin más, iniciamos. Como ustedes ya habrán podido observar, dentro del desarrollo de la clase de la presente semana, nosotros vamos a hablar sobre el discurso, ¿sí? Yo les había manifestado de forma muy puntual que nosotros estamos observando temas de forma mucho más amplia, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una comprensión absoluta y un conocimiento total de estos temas, ¿sí? En lo posterior vamos a seguir llegando ya de forma específica, especializada al discurso, en este sentido ya jurídico, para que ya que tiene ciertas particularidades que como lo hemos estado observando y hemos podido percatarnos de que tiene características especiales, ¿no? Que incluso nosotros ya dentro del desarrollo y del cumplimiento del propósito, del objetivo que querramos lograr, vamos a tener que ir aplicando ciertas habilidades, ciertas técnicas para que podamos llegar a obtener de manera mucho más técnica, ¿sí? El objetivo, ¿sí? El alcanzar esta meta, esta propuesta de lo que nos corresponde en el ámbito oratorio. Siendo así, vamos a ir desglosando todo lo que tiene que ver, como les había manifestado, este tema del discurso de una manera un poquito más amplia por ahora, para que ustedes puedan tener una asimilación total sobre el tema correspondiente. Dentro de ello, ¿qué vamos a lograr nosotros con la presente semana? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? Vamos a conocer al discurso desde su más mínima y general expresión, ¿sí? Por el mismo hecho de lo que les había manifestado, vamos a hablar de una manera general, tocando incluso los tópicos más elementales y esenciales en este ámbito, ¿sí? Como de igual manera las características inherentes a él, ¿sí? Sus formas y tipos de manera particular e individualizada, detallando las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ya que dependerá su aplicación de diversos factores de análisis. En este sentido, nosotros vamos a ir revisando, muchachos, cada una de estas formas y cada uno de estos tipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos varias maneras en las que vamos a desarrollar el discurso. Tenemos varios entornos en los que podemos llegar a presentar este tipo de discursos, ¿sí? Resulta muy importante que ustedes, como les había manifestado, tengan presente todas estas particularidades, todo este tipo de características que incluso llegan a distinguirlos dependiendo de varios factores, de varios puntos de análisis y de varios tipos de igual forma, ¿sí? Y de esta forma, de esta manera, incluso cuando nosotros lleguemos ya a observar los tipos, vamos a ir ubicándonos en lo concerniente de forma estricta a lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? De manera mucho más puntual. Incluso vamos a observar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas en algunos tipos, ¿sí?
qué? Porque dependiendo de cada uno de ellos, nosotros vamos a observar que vamos a tener ventajas y desventajas en el desarrollo de la aplicación de este tipo de discursos, ¿sí? Es por ende que ustedes van a comprender de forma total todos estos diversos factores que encierran cada uno de ellos, ¿sí? El discurso, la forma en que nos expresamos habitualmente en nuestro día a día, acerca de cómo, desde nuestra perspectiva, vemos los distintos aspectos de la vida. Pudiéramos considerarla como nuestro discurso. Es decir, conforme lo establece la presente lámina, de forma cotidiana, ¿sí? De forma permanente, nosotros podríamos decir que utilizamos el discurso, ¿no? En varios aspectos, en varias facetas que forman parte de nuestro día a día, ¿sí? Por ello mismo podemos considerarlo como nuestro discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros vamos a ordenar nuestros días y vamos a transmitir mensajes claros y puntuales desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? ¿Quién no da su punto de vista en todos los aspectos, incluso hasta en sus propias casas? ¿Sí o no? Si ustedes consideran que está bien, si ustedes consideran que está mal, ustedes incluso sustentan el por qué, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a sostener y a fundamentar el porqué de su pensamiento. Entonces nosotros siempre estamos en sí de una manera incluso muy básica, por decirlo así, muy mínima, ya tratamos de desarrollar este tipo de discursos, ¿verdad? Ya que son nuestras palabras ordenadas de forma coherente, en el sentido lógico, las que nos permiten comunicar, informar, convencer y hasta entretener a las diversas personas con las que interactuamos, ¿sí? Nosotros, cuando nos estamos expresando, cuando estamos exteriorizando alguna forma de pensamiento, alguna ideología, ¿sí? ¿De qué? ¿A través de qué? De nuestras palabras, ¿verdad? ¿No es cierto? Que obviamente deben estar ordenadas de forma coherente, ¿sí? ¿Por qué será importante este punto de que estén ordenadas de forma coherente? para que se pueda entender. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que tengamos en cuenta y de forma precisa que nosotros vamos a organizar que estas palabritas para que nuestro mensaje sea comprensible, ¿verdad? Entonces, si nosotros no llegamos a ordenar las palabras, no vamos a hacernos entender, no vamos a dar un mensaje que sea comprensible por el público al cual nos estamos dirigiendo. Y por ende, obviamente debe tener sentido lógico, ¿verdad? Sí, porque la coherencia también nos permite llegar a eso, que sea lógico, que sea racional. A través de ellos, nosotros que comunicamos, informamos, convencemos, incluso hasta entretenemos a las personas con las que llegamos a interactuar en nuestro entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplimos todas estas funciones al momento de que de comunicarnos, dependiendo de un punto y un factor elemental, que es de la intención comunicativa que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esta intención comunicativa nosotros vamos a tener que ordenar estas palabras, ¿sí? Debemos organizarnos de forma inteligente, coherente y racional
Para que podamos cumplir estas funciones. Y dependiendo de ello, vamos a ir articulando de una forma muy, muy ordenada, muy comprensible, para que sea de entendimiento del público al cual nos dirigimos, ¿no? En este sentido. Al abordar el tema del discurso jurídico, desarrollaremos los conceptos de discurso y discurso jurídico propiamente dicho, ¿sí? Como les había manifestado, vamos a partir de un punto general, es decir, mucho más amplio, más global, ¿hasta qué? Hasta llegar al discurso jurídico, ¿no es cierto? A través de ello nosotros vamos a llegar a este discurso jurídico por el mismo hecho de que es muy amplio. Y hay varias, como les he manifestado, hay varias facetas, hay varios entornos, hay varios medios y ambientes en los cuales se llegan a desarrollar este tipo de discursos. Destacaremos sus características principales, ¿sí? Características principales. Van a observar de igual forma los tipos, formas y clasificaciones, ¿sí? De los discursos, su estructura y desarrollo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender, puedan observar de manera específica, de manera detallada, cómo se tiene que, en primer lugar, estructurar y de forma posterior desarrollar un discurso, ¿sí? En este sentido, ¿hasta qué? Hasta llegar a la naturaleza del discurso jurídico. Por ende, sí se van dando cuenta que resulta elemental ir de lo general a lo particular, ¿sí? Esto va a sembrar en ustedes esta información totalmente elemental para que ustedes tengan un conocimiento bastante amplio, bastante concreto, y tengan incluso hasta bases sólidas en lo que refiere en sí a un discurso de forma global y ya obviamente en lo posterior de forma específica en el ámbito jurídico. También resaltaremos la eficacia, ¿sí?, de los discursos y el ejercicio del poder, junto con el discurso del derecho en su sentido teológico y las relaciones sociales. ¿A qué se refiere esto de eficacia? ¿Qué es la eficacia para ustedes? A ver. Lo verídico que ya se comprobó y llegó a tener un buen resultado. Medio. Sí. La pregunta era, ¿qué era eficacia, abogado? ¿Cómo? La pregunta era, ¿qué es eficacia, no? Exactamente. No tiene que ver con la, o sea, justamente con eso de la efectividad. Ya. Cuando nosotros hablamos de eficacia, muchachos, estamos hablando de la capacidad de llegar a cumplir con metas y objetivos. ¿Sí? A eso nos referimos con eficacia, esta capacidad de que nos va a permitir a nosotros cumplir con un propósito, con un objetivo, con una meta, ¿sí? Debidamente preestablecida, ¿sí? Por ende, tenemos nosotros varios tipos de discursos, ¿no es cierto? Incluso discursos de ejercicio del poder, discursos del sentido religioso, ¿sí? En discursos en el ámbito de relaciones sociales, de amistad, afectuosas, familiares, ¿sí o no? Entonces, tenemos una gran variedad y una gran amplitud en este caso de lo concerniente al discurso, ¿sí? Y que vamos a irlo abordando nosotros de manera total. Por eso mismo yo les había manifestado que esencial es conocer la generalidad, en este sentido, del discurso para llegar en lo posterior a conocer y tener una comprensión mucho más profunda del discurso público. De esta forma será más fácil entender la importancia del discurso argumentativo,
ante el defendido o defendida, ¿sí? Ante un tribunal, ante el jurado a la hora de hacer correcto ejercicio de la profesión que estamos estudiando, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros, por nuestro sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? No contamos con este desarrollo en el ámbito legal del jurado, pero sí vamos a tener nosotros un tribunal y administradores de justicia ante los cuales nos vamos a transmitir que nuestro discurso argumentativo, por el mismo hecho de lo que nosotros ya hemos mencionado de formas reiteradas, que nosotros vamos a buscar convencer, pero ¿qué? A través de nuestros argumentos, ¿no es cierto? De llegar a demostrar a estos administradores de justicia de que nuestra postura es la verdadera, de que nuestra postura es la real, ¿sí? Y que nuestra postura incluso es la que está mucho más apegada a la justicia en este caso, ¿sí? Entonces miren qué relevante y qué importante resulta que nosotros vayamos descubriendo todos estos puntos y estos factores. ¿Sí? Resaltaremos el discurso desde la óptica del pluralismo jurídico para la construcción de un discurso contrahegemónico del derecho. Que esto, como les había manifestado, vamos a ir desarrollando de manera progresiva en el transcurso de las semanas correspondientes. ¿Sí? ¿Qué es el discurso? Para que ustedes lo entiendan desde el punto de partida, desde su elemento mucho más básico. El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. ¿Sí? Es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de que de persuadir. Y que ella se encuentra conformada por tres aspectos, ¿no? Que son el tema o contenido del discurso, el orador y el auditorio. Si tenemos muy en cuenta y muy claro todo esto, es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a establecer nuestros planteamientos desde nuestra perspectiva en relación a un tema en particular, ¿verdad? ¿Sí? Es como en el ámbito político. Ustedes, cuando estamos en campaña, suelen escuchar los discursos presentados por los candidatos. ¿Sí o no? ¿A través de qué? De que ellos van a dar sus puntos de vista de problemáticas sociales actuales, de sus posibles propuestas para solucionarnos, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes dan el discurso? A un público, ¿verdad? A otra u otras personas. Es por ello que debemos tener clarísimo este punto de partida. Al ser una transmisión de información, es una exposición oral, ¿no es cierto? De alguna extensión. ¿Por qué? Porque dependiendo incluso de la circunstancia del entorno y del ámbito, nosotros vamos a desarrollar esta exposición oral, ¿sí? Y dependiendo de ello también, vamos a articular la extensión. ¿Por qué? Porque como ya habíamos hablado, hay varios escenarios en los cuales se llega a desarrollar. Cada uno de ellos tiene puntos elementales específicos. Dentro de del desarrollo del discurso, es elemental que tengamos en cuenta que, en primer lugar, el tema o contenido del discurso, el orador a desarrollar este discurso, esta exposición, y el auditorio, que de forma mucho más precisa, estamos hablando del público al cual nos vamos a dirigir. ¿Sí o no? Resulta elemental que ustedes tengan una comprensión absoluta de estos aspectos que forman parte del discurso, ¿sí? Porque a través del desarrollo de cada uno de ellos vamos a poder, en este sentido, cumplir con todos los propósitos que nos planteamos con el desarrollo, con la puesta en práctica, en este caso, de una ponencia, de un discurso.
¿sí? De una transmisión, ¿de qué? De razonamientos extendidos, ¿sí? En relación a algún tema en particular. Tema o contenido del discurso, orador y auditorio. En primer lugar, tenemos el contenido del discurso, que es el cual debe ser tejido en el telar de las experiencias. Debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos. ¿Sí? Resulta elemental que nosotros podamos organizar nuestro contenido dependiendo del discurso, ¿sí? Dependiendo de la temática, dependiendo del tópico que nosotros hayamos planteado con el propósito de llegar a desarrollar este discurso. Por ende, nosotros vamos a organizar este discurso incluso con bases empíricas, porque vamos a organizarlo, incluso con conocimientos obtenidos a través de nuestra experiencia, ¿sí? De detalles, es decir, de información que forma parte del tema a tratar. Y de ilustraciones que pueden incluso permitir que tengan una mejor asimilación el público al cual va dirigido, ¿sí? Personificaciones, dramatismo, porque aquí, además, nosotros podemos llegar a utilizar medios que creen un impacto en el público, ¿sí? Por el mismo hecho de que nosotros ya conocemos que debe atraer, ¿verdad? Que debe llamar la atención, que debe provocar una reacción. Y todos estos expresados con términos familiares, concisos, los cuales den la comprensión y el entendimiento adecuado, en donde lo que se quiere decir se ha entendido por todos. Un factor elemental, ¿sí? Todos estos términos expresados en palabras familiares, ¿sí? Que sean concretas. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros vamos a utilizar palabras que permitan a nosotros, al público, dependiendo obviamente del público, ¿sí? Del auditorio, que sea comprendido. Porque ya con ustedes habíamos hablado en algún momento, ¿no es cierto? Si estoy tal vez con un público que no tiene un conocimiento técnico sobre un ámbito respectivo, una materia, una ciencia, una profesión, yo no voy a poder manejarme netamente con palabras complejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a entender, ¿sí? Y de igual forma, nosotros tenemos que ser muy claros, muy precisos, muy concisos para dar un mensaje que sea entendido por dicho público, ¿sí? Que eso es elemental. ¿Para qué? Para que podamos convencer, ¿sí? El discurso no tiene que ser una pieza literaria, lo que sí debe primar es la claridad. Por ello mismo les manifestaba, debemos entender sobre lo que nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto? Debemos entender sobre lo que estamos tratando. Debemos nosotros de igual forma transmitir de una manera que sea, que pueda llegar al público al que nos estamos dirigiendo. Porque mire, ¿qué me sirve ir a dar una charla de física cuántica a un grupo de personas que tal vez a veces no pueden, no conocen la suma o la resta? ¿Creen ustedes que sería productivo o provechoso emitir un discurso con estas características de este tema ante este público? Obviamente no, ¿no es cierto? Por eso también debemos dar a entender que de forma clara y precisa el contenido que vamos a desarrollar. Al ser escuchado y no leído, ¿sí escucharán esto? El público no tiene tiempo de analizar detenidamente el lenguaje utilizado, la estructura de las frases, etcétera. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice por qué? Porque al momento de nosotros expresarnos de forma oral, ¿sí? Las palabras son temporales. ¿Qué quiere decir esto? Se llegan a desvanecer. ¿Sí o no? A veces les ha pasado a ustedes que alguien les ha dicho algo y se les olvida. ¿Se dan cuenta? Ese es un claro ejemplo, ¿no es cierto?
Porque en cambio de ser leído, obviamente nosotros vamos a tener aquí el texto, ¿no es cierto? Que yo cualquier momento voy a volver a leer. ¿Sí o no? Si me olvido, yo puedo volverlo a leer después, ¿ya? Pero no, cuando nosotros estamos comunicándonos de forma oral, las palabras son temporales. Por eso se llegan a desvanecer. En ese sentido, por eso los mensajes deben ser contundentes, claros, precisos. ¿Para qué? Para que sean asimilados, ¿verdad? Para que sean comprendidos. Además, en el supuesto de no entender una frase, no va a tener la posibilidad de volver sobre ella, por lo que les acabo de manifestar. ¿Sí o no? Son cuestiones y factores que debemos tener en cuenta. Todo ello lleva a que el discurso debe emplearse un lenguaje claro y directo, frases sencillas, cortas. Hay que facilitarle al público su comprensión. Nosotros cuando hablábamos de los orígenes, ¿se acuerdan que incluso un autor, uno de los precursores de la oratoria, desarrolló esto de las frases cortas y sencillas para que sean comprendidas? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Para que lo tengan claro, ¿cómo perdura hasta la actualidad este tipo de técnicas para que el mensaje sea totalmente comprendido? Hay que facilitar al público su comprensión. Independientemente del tema que se vaya a tratar, hay que procurar que el discurso resulte atractivo, novedoso, ágil, con gancho, bien fundamentado, interesante, no importando el tema abordado. ¿Qué quiere decir? Es que sea atractivo, que llame la atención. Debe primar siempre la idea de la brevedad. La brevedad no implica que el discurso tenga que ser necesariamente corto, sino que no debe extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Ir al grano, evitar rodeos que tan solo dificultan la comprensión y terminan aburriendo. Porque ustedes también han de haber visto alguna vez que una persona quería decir algo, pero se iba por las ramas y hablaba de otras cosas que no tenían nada que ver, y hablaba y hablaba y hablaba. ¿Qué les provocaba? Cansancio. ¿No es cierto? Incluso hasta les desconcentraba, les hacía perder el interés que tenían sobre el tema a desarrollar. Por ende, como podemos observar, la brevedad no implica necesariamente que sea corta, ¿sí? Sino que sea comprensible, que sea concreto. Dentro de las características del discurso, nosotros tenemos las principales características del mismo, que es entretener, que busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión, complacencia, con el propósito predominante de hacer olvidar la vida cotidiana con sus pequeños sucesos y sus apremios basados en el humor. Ofrece grandes ventajas tanto al emisor como a los receptores debido a la narración y la expresión cultural que utilice. Si a ustedes les aburre algo, dejan de escuchar, ¿verdad? Si a ustedes no les llama la atención, ya no van a estar pendientes de lo que va a manifestar un orador, ¿no es cierto? Ahí tienen un claro ejemplo de ello. Por eso hay varias técnicas que nos permiten a nosotros llegar incluso a provocar este agrado, diversión, complacencia, interés, que resulte atractivo, ¿sí? Hasta la misma, como habíamos hablado en algún momento, la tonalidad de voz es importante. ¿Para qué? Para que no se aburran, para que incluso se despierten, que estén pendientes, que estén atentos de lo que se está tratando. Informar. Persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Su principal objetivo es de ayudar a los miembros del auditorio para que ellos pretendan ampliar su campo de conocimiento. La característica principal de este discurso es llevar a cabo la objetividad. ¿Qué era la objetividad? Llegar a cumplir el objetivo, No, ser, ser claro. no. Objetividad es como hablar con hechos, ¿no? Contar la objetividad. Exacto, ¿no es cierto, Mateo? Muy bien. Pero, Es hablar con qué, con sustento, con evidencias de temas que han sido debidamente comprobados, verificados, corroborados, ¿no es cierto? Eso es llevar a cabo un discurso con objetividad. Convencer.
es influir sobre los oyentes acerca de verdades claras e indiscutibles que pueden ser probadas y comprobadas. Argumentar lo que constituye una operación lógica que emplea elementos cognitivos y racionales, creando una actitud libre y reflexiva con la ausencia de elementos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de convencer? Influir, ¿sí? ¿A través de qué? De información, que la gente incluso pueda llegar a entender que lo que nosotros estamos manifestando es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha probado, porque se ha comprobado. A través de ello nosotros llegamos a convencer con elementos que asimilamos a través de nuestra capacidad de asimilación de conocimientos, de información, ¿no es cierto? Que obviamente tiene que ser racional. Por eso resulta elemental convencer. Persuadir. Aspira a una respuesta de adhesión o acción, en donde se define como un medio de influenciar la conducta a través de llamamientos dirigidos primariamente a emociones. Constituye en la comunicación verbal un elemento clave, ya que es la característica que se vale de los tres anteriormente mencionados, donde se manipula al individuo según sea su conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a persuadir a través de qué? De las emociones, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros llegar al propósito, ¿sí? De que el público tome o adopte nuestro criterio dependiendo de lo que nosotros estemos buscando en relación a ello. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está comprendido? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchísimas